Oye, pues buenas noches, soy El País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora para conversar juntos sobre los temas de interés nacional, noticiosos e internacionales que han ocurrido en las últimas horas. La muerte del Bombo, que era, parece que el cabecilla de esta banda de delincuentes que operaba en la parte alta de la capital y que la policía dio de baja a 4 de ellos en un tiroteo, en un enfrentamiento el martes en la noche, ha llevado cierta pesadez, cierta incertidumbre a esos grupos antisociales, porque están viendo en este ejemplo la acción de la autoridad. Hay un elemento de patrullaje fuerte, agresivo en los barrios para tratar de reducir al mínimo la violencia callejera, la delincuencia. Y esto es importante, se lo comentaba ayer, esto es importante porque la presencia militar, policial, es un disuasivo. Evidentemente es un disuasivo. Disuasivo, usted ve la policía y usted lo piensa 2 veces. Hay tipos que no le importa y arrancan y hacen lo que sea. Ahí se robaron un busto de uno de los padres de la patria que estaba colocado en un sitio a 20 metros de un cuartel de la policía y se lo llevaron. Hay tipos que se la juegan, que son arrestados. Pero cuando está la policía en el área o en la zona o en el lugar, la gente tiene un poco más de control, un poco más de cuidado. Y esto es una realidad y obedece a una realidad. Ahora, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana? Si bien es cierto que la situación de la economía, la carestía de los precios, la desesperanza de muchos sobre el futuro inmediato, el presente y el futuro inmediato, la falta de oportunidades de acceder a un empleo, a un trabajo, a ganarse un dinero honradamente. Si bien es cierto que esos son efectos y consecuencias y causas que provocan cierto tipo de delincuencia, de raterismo, no es menos cierto que hay grupos que se están organizando como los que asaltaron ahí en Villa Duarte, una estación de gas que no era la estación de gas, sino el camión de valores que estaba en esa estación de gas, de donde se llevaron una cantidad indeterminada de dinero en unas valijas. Y el video que quedó captado, porque hay cámaras ahí, cuando esos tipos están con guantes, con pasamontañas, con armas y las formas como tienen las armas, se ve que eran tipos entrenados, policial o militarmente, que habían sido efectivos, que tenían un entrenamiento, porque se nota en la forma coordinada como hicieron su operativo, como entraron vestidos iguales, bien claro, con guantes para evitar tocar y las huellas y las cosas, con armas automáticas. Ojo con eso, hay de todo un poquito. Entonces yo creo que la acción policial es correcta en todo su sentido. Y están haciendo lo correcto en todos sus sentidos. Eso no cabe dudas. Y eso hay que aplaudirlo. Ahora, ¿qué está pasando con la gente? Yo voy a conversar en la segunda parte de esta emisión de esta noche con el pastor Willy Bayonet, quien es un hombre que por su ejercicio pastoral tiene contactos con las comunidades y quizás nos puede dar un poco de luz sobre qué está pasando con la sociedad, con la gente, en el país y fuera del país. ¿Qué está pasando con esta situación post-pandemia, con esta situación del modernismo, de la música, de la moda, de estos nuevos ídolos, líderes del mundo, que a veces uno no sabe qué es lo que enseñan a nuestra juventud, a muchos adultos incluso, y a nuestra niñez que va subiendo? Situaciones complejas. Mientras tanto, la situación de la economía tiende a ser más rígida cada vez con el tema de la inflación, con el tema de la alza de los precios, de
la angustia que nos causan los precios del petróleo en los mercados internacionales y de ahí las derivaciones de políticas dictadas por el Banco Central y por las autoridades para tratar de contener algunas de estas situaciones reales. Situaciones que provocan incomodidades y dificultades al gobierno de turno ahora. No hay que personalizarlo ni en partidos ni en personas, sino al gobierno como ente del Estado, porque la situación de la economía mundial y de República Dominicana pospandemia, en medio de la guerra y de otras situaciones, está poniendo al mundo patas arriba y República Dominicana no escapa de ello. Y esto va retrasando el pago de la factura social de que yo siempre les hablo, una factura social que tiene muchos años, que tiene décadas y que no puede ser cumplida por ningún gobierno, por ningún gobernante, porque no hay los recursos suficientes para ello. Alguien me decía, bueno, es que hay muchos empleados en la administración pública, si sacan la mitad de esos empleados que están vagando, si esa persona, conversando en esta semana pasada, en la administración pública podían ahorrarse dinero y podían emplearlo para tal o cual cosa. Y entonces yo pregunté, vamos a suponer, tenemos 650,000, 700,000 empleados en la administración pública. Usted vota la mitad. ¿Qué usted va a hacer con esos 350,000 personas que salen a las calles sin empleo? Usted está contribuyendo también a aumentar esos niveles de personas que no tendrán dónde conseguir el sustento diario. O sea, las cosas no son decirlas por decirlas. Entonces, también es cierto que se eligen autoridades, se eligen gobernantes y los gobernantes eligen sus ministros y los ministros designan sus asesores, sus colaboradores internos para tratar de diseñar y ejecutar políticas que puedan enfrentar los problemas que tiene la nación y poder concretar planes de desarrollo, planes que contribuyan a la movilidad de la economía, del comercio. Todo esto es cierto, es verdad. Pero también hay muchos factores que tienen dos vías. Una, cuando hay un funcionariato o funcionarios o directores o personal ineficiente. También cuando hay ministros, directores, funcionarios atados porque no tienen los recursos para ejecutar acciones. También cuando hay situaciones que el interés de la política se mete de por medio y entonces hay que ayudar a los compañeritos, no importa cómo sea, y hay que sacar a este y meter a aquel, y se mantiene esa vorágine de discusión interna en una administración pública hipertrofiada. O sea, pasa de todo. Es muy complejo, porque es muy fácil desde aquí, por ejemplo, yo sentarme y decir, no, el gobierno lo que tiene que hacer es buscar los cuartos y hacer cuatro nuevos elevados, y eso va a provocar que el tránsito fluya mejor y que los tapones cesen y sacar todos los carros de la calle y todo eso. Muy fácil decirlo. Ahora es mucho más complejo poder ejecutarlo, hacerlo dentro de un plan realista y posible. Pero para eso están las autoridades. Entonces la gente demanda, exige, pide, espera que hayan acciones concretas que provoquen la reducción de cada situación. Yo tengo un caso muy emblemático. Hay un pueblito que se llama Baja Boniquito y hay otro pueblo cercano que se llama Pecaobobo. No es juego, en Altamira. Y lo sé porque don Teófilo y doña Yaque llaman todos los días a nuestro programa de radio de por la tarde, el rumbo de la tarde, y tienen más de 2 años quejándose de que ese camino, unos 10 kilómetros, no les permite vivir.
es un lodazal completo, no pueden entrar ni los vehículos. Y nos mandan videos de cómo los muertos tienen que sacarlos cargándolo en un ataúd, caminar esos 10 o 12 kilómetros para poder sacarlo a un sitio y poder llevarlo a darle cristiana sepultura. O un enfermo como lo llevan en litera, o como una señora embarazada la llevan cargada entre 4 personas todo ese trayecto porque no sirve la carretera. Para esa gente de Baja Boniquito y Pecao Bobo, parecieran dos nombres del mundo de la fantasía o de la imaginación de un García Márquez, pero son 2 nombres reales de dos poblaciones. Ahí está don Teófilo y doña Yaque, personas que han clamado por esto, donde ellos manifiestan una comunidad de ni siquiera tantas personas, pero trabajadores, agricultores, personas de bien. Para esa gente, ese es su mundo. Eso es lo más grande que tienen ellos. Esa es su vida, poder tener acceso, entrar y salir de allí. Entonces usted extrapola esa situación de Baja Boniquito y de Pecao Bobo a otras comunidades, a otras crisis, a otras demandas de esa factura social que la gente reclama, exige que sea cumplida por el gobierno central, por el Estado. Y eso se multiplica en muchas facturas que no pueden ser satisfechas, porque no hay los recursos, porque no hay los planeamientos, porque no hay la disposición en muchas ocasiones. Después de mucho conversar, de mucho hablar, de muchas llamadas, de hablar con el ministro de Obras Públicas, con sus asistentes y de mi compañero Jorge Rodríguez, enviarle un video incluso al propio presidente de la República, con quien tiene comunicación, para decirle que esta gente está clamando por esto. Esta semana pasada llegaron tractores y llegaron camiones. Yo lo voy a poner esto ahora. Camiones y tractores. Y esa gente comenzaron, están felices porque vieron ya que le hicieron caso y que están comenzando a hacer ese camino. Para ellos eso es lo más grande que hay. Y usted dirá desde aquí, pues si mi problema fuera un camino vecinal en una población que se llama Baja Boniquito y Pecao Bobo, el problema del país estuviera resuelto, pero no es así. Cada situación es el problema más grave de los habitantes de esa situación. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Por eso comparto estas anécdotas, porque en medio de la crisis mundial de los alimentos y de la situación sanitaria, cada gente y cada comunidad tiene su problema individual, que vuelvo y les digo, es el mayor de todos. Es el mayor de todos. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Por eso uno ve protestas, quejas, por eso acciones como esta de la delincuencia sacude y estremece a la gente cuando tiene temor, terror, angustia de salir de sus casas y transitar por una acera para llegar a tomar un vehículo a la avenida central para ir a su centro de trabajo, y que las mujeres tienen terror porque le quitan las carteras, le quitan la cadena, le quitan un reloj si lo lleva, y si tiene un celular hasta la matan si se resiste a entregarlo. Y ese es el pan nuestro de cada día. Eso no ocurre en un sector, sí, en otro no. Eso está ocurriendo en gran parte de los sectores de la ciudad, de todos los sitios del país. Estamos viviendo esa situación. Y ese es el temor, la tensión que le genera a cada persona, a cada familia. Los muchachos salieron y son las 10 de la noche y no han llegado. ¿Dónde estarán? Esa angustia de los padres. Señores, eso es terrible. Estarán bien. ¿Por qué no llama por el teléfono? No contesta. O sea, son situaciones que se viven cotidianamente. Y al vivir cotidianamente esas situaciones, señores, esas tensiones que se generan ponen en zozobra a las familias. Y al poner en zozobra a las familias, no puede haber un Estado
de aceptación de las situaciones y las cosas porque le digan que todo está bien o que van a mejorar, lo que es mentira. La gente lo está viviendo. Y eso no es un asunto de este gobierno, es un asunto que ha sido ancestralmente en la sociedad dominicana. Y cuando digo ancestralmente, quiero extrapolarme simplemente a los últimos 60 años, cuando comenzó el proceso de democracia tras la muerte del dictador Trujillo, que esta semana cumplió 61 años de aquel episodio. A lo largo de todo esto, esa factura social continúa intacta. A veces le pagan algunos intereses y resuelven un problema, pero se rebota por otro lado. Esa es la realidad. Mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, hablo sobre el tema y las lecciones que nos dan la sentencia sobre el caso de los inculpados en casos de soborno, en acciones de soborno de los supertucanos. Hago un abanico de observaciones sobre lo que esto significa en este artículo que titulo Dos situaciones, dos realidades, y que comparto con ustedes a continuación. Confieso que cuando leí la exposición del ilustrado abogado constitucionalista Trajano Vidal Potentini, no alcancé a ver la dimensión de sus conceptos y realidades. Dos ejemplos, sin embargo, me hicieron comprender su análisis. La sentencia del caso Supertucanos, en que 3 acusados, a las 2 compañías de 6 imputados iniciales, fueron descargados de toda culpa sobre la acusación de corrupción por soborno luego de casi 7 años de un proceso más populista, mediático y con ribetes políticos que judiciales. La sentencia semanas atrás del caso Odebrecht, que comenzó con 14 acusados, fue a juicio de fondo con 6 y terminó con 2 sentenciados 5 años después. Uno de ellos por un delito alejado al soborno y la corrupción que era el marco de la persecución judicial. El hilo conductor es que en ninguno de estos casos el Estado logró resarcimiento económico por los delitos de defraudación alegados ante la justicia. Entiendo entonces el concepto de imputación objetiva y justicia restaurativa, o lo que es igual, a lograr acuerdos del Ministerio Público en representación del Estado para evitar impunidad y recuperar dineros defraudados. El tema no tiene desperdicios y obliga a una discusión del mismo ante la realidad de la proclamada lucha contra la corrupción y la impunidad. Porque como dijo la magistrada presidente del tribunal colegiado que emitió el descargo, Arlene Ventura, los jueces no están para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Un concepto lapidario que estruja realidades en la cara del vedetismo y populismo mediático sobre procesos judiciales. El Ministerio de Salud Pública notificó 497 nuevos contagios de COVID-19 en República Dominicana, 190 más que los 307 registrados en la víspera y ninguna defunción. El total de muertos por COVID-19 en el país se mantiene en 4.377, el 23.12% de los cuales era hipertenso y el 14.46% diabético. El presidente dominicano Luis Abinader favoreció que los países que no han sido invitados por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas por contar con regímenes considerados no democráticos puedan participar, aunque manifestó respetar la posición de los Estados Unidos. Observó que en el contexto actual de apertura y una crisis mundial, ante el deseo de otros países de asistir al cónclave para hablar de lo que los une y dejar de lado lo que los desune,
él estaría más contento de estar presente si ellos participan. Ya inició la temporada ciclónica, la que se prevé sea más activa de lo normal, con la probabilidad de que 3 o 6 de los huracanes que se formen sean considerados intensos, es decir, de categoría superior a 3 en la escala Saffir-Simpson. Así lo reiteró la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, resaltó el impacto que representa la visión compartida de aportar al desarrollo sostenible de República Dominicana a través de la iniciativa privada. Así, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Pedro Brache, destacó la rápida recuperación económica del país, y esto incluye el rescate de los niveles de empleos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mucha gente teme a decir soy cristiano. ¿Por qué uno no sabe? Porque como que no es la moda. Como que la gente, si te ve cristiano, dice, no, esta persona es muy pasiva, no es muy activa, es una persona que tenga otras cosas. Es así. Ser cristiano es un sentimiento de fe personal. Por eso yo le he dicho muchas veces a ustedes que yo no discuto de 2 cosas, de religión ni de política. Yo no sé más que nadie, porque nadie sabe más que yo de religión o de política. Porque yo soy un estudioso de la política, porque, perdón, en mi vida periodística la he dedicado a la rama política. Y en mi vida cristiana, personal, independiente, de fe, la tengo desde que nací, porque me crié en un hogar cristiano. Y yo se lo he dicho a usted, un hogar adventista que era un cuartel militar. Pero qué formación me dio ese cuartel militar. No lo cambio por nada ahora. Pero es un asunto de fe, un asunto de que cada uno es lo que cree. Pero cuando uno tiene estos principios cristianos, usted puede ser que no vaya a ninguna iglesia, que no practique una religión, todo eso es posible. Pero los sentimientos de fe lo hacen a uno ser más positivo, ser una persona de mejores principios, más educado, más integrado a lo que es la familia, a lo que es la vida cotidiana. ¿Y por qué yo hago este preámbulo? Porque voy a conversar esta noche con un hombre de fe, con el pastor Willy Bayonet. ¿Por qué voy a conversar con él sobre varios tópicos? Pero antes que nada, y con la anuencia de él, que no se lo había comentado, quiero comenzar hablando de esto de la familia. ¿Qué está pasando en nuestro país con estos, yo no voy a decir cambios de vida, sino con estas cosas que nos llegan, las modas, la música, el desdén, el irrespeto muchas veces a los viejos, a los mayores? Cualquier muchacho de 15 años me dice tú a mí, yo tengo 72. Por respeto, dígame usted. Aunque después yo le diga, dime tú, porque tú eres mi sobrino o lo que sea. Pero esa es la vida. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, en el mundo? Incluso la pandemia ayudó a levantar esa fe. Buenas noches, Willy, gracias por estar conmigo esta noche. Buenas noches, Rudy. Siempre es un placer y escucharte a ti es un gran gozo. Qué bueno, qué bueno. Uno trata de hacer lo que puede, como se dice. ¿Qué tú crees de ese planteamiento? ¿Qué está pasando en el mundo
en nuestra sociedad, en nuestras familias, para llegar lo más cerca posible en los matrimonios, en las relaciones padre e hijo, para estrecharlo todavía más. El mundo ha cambiado, sin lugar a dudas. Es decir, el mundo de ahora, obviamente, no es el mundo de antes. Este es el mundo de la comunicación, pero de la comunicación virtual. Antes el mal estaba sectorizado. Los lugares de prostitución se ubicaban, pero ahora no. Zonas de tolerancia, le decían. Así mismo, pero ahora no. Ahora, ¿dónde está el mal? En el celular. Está el bien también porque puedes encontrar la verdad y puedes encontrar muchísimas cosas buenas en la web, pero los niños también son, digámoslo así, objetos de perversión a través de ese medio. Sí. No solamente ellos como receptores, hay mentes malvadas que lo usan a ellos también como emisores. Es decir, que es una situación muy, muy compleja. Antes podíamos supervisar a los muchachos, ahora no. Porque ellos se acuestan con una tablet Y se levantan. y se levantan también. Y para tranquilizar a los niños pequeños hay que ponerles videojuegos. Sí. Y a veces los padres no saben que esos niños de 4 y 5 años ya dominan el concepto Wi-Fi, que los abuelos no dominan. Sí. Una niña, por ejemplo, tenía su tablet, sus padres viajaron, lo dejaron con la abuela y la niña estaba en su cama y arropada, de pies a cabeza, y la mamá creía que estaba jugando, hasta que un día por curiosidad levantó la sábana y encontró cosas muy feas, películas pornográficas. Una niñita de apenas 7 años. Sabía las direcciones, alguien se la había transmitido y les había dicho incluso hasta cómo borrar la dirección para no dejar rastro. Es decir, que ese es el tiempo complejo, el tiempo de la música intencionada, porque pareciera como que no está intencionada, sí, pero es una música intencionada, rítmicamente intencionada. Y con letras peores. Líricamente intencionada. Efesios capítulo 2 nos dice que hay una corriente de este mundo y que esta corriente de este mundo es dirigida por un príncipe, el príncipe de maldad. Un autor llamado John White le llamó su majestad infernal, refiriéndose a Satanás, ¿no? Es una mente perversamente inteligente, ¿m? que conduce, que guía hacia el mal. Se crea o no se crea, sus efectos son reales, sus efectos son cuantificables, son hasta verificables. El hecho de que estás hablando de esta descomposición que hay, ¿verdad? Se debe precisamente a este aspecto místico, ¿verdad?, que se lleva al aspecto práctico. El hecho de que sea místico no quiere decir que esté fuera de lo cognitivo. No necesariamente. No, porque precisamente lo invisible va a entrar en la mente y se va a procesar y va a afectar un área determinante del individuo, que es su voluntad. Entonces la voluntad es la que determina la conducta. Lo que lees va a determinar lo que tú piensas, lo que oyes y hasta lo que percibes. A veces el inconsciente, cuando la criatura está en el vientre de la madre, ese cerebro comienza también a absorber y luego cuando sale del vientre. Pero a veces subestimamos a estos seres creados a imagen y semejanza de Dios. El asunto probablemente sea más profundo de lo que pensamos. Carl Sagan, por ejemplo, o Sagan, dice, la vida del hombre es su memoria. Si hay memoria, hay vida. Si no hay memoria, no hay vida. Es un principio abortista. Y es un principio también para eliminar a los ancianos cuyas memorias están deterioradas, sí, sí, no sirven. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminarlos como eliminar al feto, como le llaman ellos, ¿verdad? O esa criatura que a la edad de 3 meses todavía su cerebro no está desarrollado. Sí. Entonces, ahí tratan de establecer un principio que le dé lógica a sus luchas por aborto. Sin lugar a dudas, de ahí es que emana. Pienso que a veces los pro vida han perdido este aspecto tan fundamental porque se han involucrado en un asunto mediático de discusión. No se han ido a lo profundo del asunto. Entonces un abortista parece ridículo. ¿Por qué parece ridículo? Bueno, porque matar. Entonces, pero ¿cómo es posible que tú sin escrúpulos estés haciendo una campaña para matar? No, espérese. Eso es verdad. Lo que pasa es que ese abortista ya le lavaron el cerebro.
Su cerebro ha sido conducido a través de esa creencia de Carl Sagan. Pero Carl Sagan no es cualquier persona, es un hombre que ha ganado premios en el mundo de literatura. Ya murió un científico reconocido que cuando tú comienzas a googlear, lo primero que te va a salir inmediatamente el asunto aquel de que una célula va a generar vida, de que si tú en una eyaculación nocturna, cuántos espermatozoides se murieron allí, de qué tú me estás hablando de provida, si no te das cuenta que las focas están diezmando en el polo norte, entonces tú no eres provida nada. Es la teoría de la descalificación total. Sí. Bueno, pero esa forma de pensar se va a traducir en una descomposición social, porque aun cuando el muchacho no sepa de ese científico, sin embargo, las ideas de ese científico se traducen a los directores de periódicos, se traduce a los periodistas, a los productores de televisión, a los que editan revistas virtuales y físicas, entonces luego a los compositores de música, y entonces llega a un nivel ya de pueblo, pero son ideas que vienen desde allá. Sí. Entonces te van a hablar acerca de la vida desde el punto de vista hedonista, es decir, todo termina con la muerte, sí. Disfruta y goza, baila y haz lo que tú puedas en esta vida porque no hay más de ahí. Entonces se va a la realidad de la existencia, se cae en ese existencialismo, después que se logran tantas cosas, entonces la gente se deprime, cae en un estado de desesperanza y cuando se cayó allí, lo más terrible. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, no hay motivos. No hay motivos. La vida carece de sentido, se sacó a Dios. Y se sacó sobre todo el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Entonces, el énfasis, más que a la conducta per se, tiene que ser al pensamiento. ¿Qué es lo que entra en la mente? Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con relación a lo que leemos, con relación a lo que escuchamos, a lo que oímos, a la música. Ninguna música es ingenua, toda música es intencionada. De igual forma, todo libro y toda literatura es intencionada, hasta la literatura infantil. Si te das cuenta, últimamente... todo tiene una inducción. Sin lugar a dudas. Sí. Los valores se están transmitiendo a través de los dibujos animados. El asunto de la indefinición sexual lo encontramos en los dibujos animados. Antes lo hacían de manera secreta. Se están descubriendo muchas cosas hoy en día de esos productores que revelan ellos mismos, mira, lo que quisimos decir fue esto y esto. Y este personaje no era... Son mensajes subliminares. Sin lugar a dudas, ya lo están diciendo. Sí. Pero hoy en día, ya como parece que el terreno está fértil para ellos o abonado, entonces ya lo vas diciendo de manera más clara, yo diría que de forma descarada. Ellos dicen sinceramente, pero realmente es una expresión de descaro, sobre todo aquellos que tienen los estándares de la verdad verdadera, de la verdad de Dios. Esa situación de los valores y esa situación de la descomposición de las sociedades, en cierto modo, es una de las causas o una de las principales causas de esa descomposición social que vivimos, por ejemplo, en República Dominicana, sí. En nuestros barrios, sí. Compuesto además de eso por una serie de situaciones como la falta de trabajo, la falta de eso, de visión hacia el futuro de cada persona, son los ninis de que ni trabajan ni estudian, de que el famoso todo y nada en nada. Así es. O sea, ese tipo de cosas que dejan a la gente con el día a día. Es así. Claro, sin lugar a dudas. Claro que sí. El gobierno del Estado juega un papel importante. Lo que pasa es que nada más dura 4 años, ¿verdad? Y luego 8. Entonces eso dificulta el trabajo, a menos que haya una política de Estado para hacer los cambios profundos, pertinentes, en el sentido de trabajar con los pequeñitos, con los niños, con los parvulitos. Pero hay esa acción en República Dominicana en los últimos tiempos. La acción de eso, de trabajar, de hacer ese trabajo. No, imposible. No la hay. No, imposible. ¿No ha comenzado? No, es imposible, eso no lo hay, pues ya lo hemos dicho. Sería un gobernante, cual fuere, con una conciencia clara y plena, primero del aspecto antropológico. Y si te pones a filosofar mucho, van a decir que eso es teoría. Que eso es teoría. Entonces se acabaron los pensadores, la gente que piensa.
No le da tiempo. No le da No, tiempo. esa es la idea. Es que esta vida está tan acelerada que no hay tiempo para considerar y pensar. Prepárame un proyecto de un mes y tráemelo rápido aquí, a ver si te lo apruebo rápido. No, hay cosas que tienen que durar más tiempo. Tienen que madurar. Sí, yo pertenezco a una comunidad educativa, fundé un colegio y estoy viendo los resultados positivos. No fue fácil. Los primeros estudiantes fueron mis hijos, mis 4 hijos. Yo tengo 3 hijos varones y una hembrita. El lema, formar una generación de líderes. ¿Bajo qué concepto? En el temor de Dios. El temor de Dios como principio de sabiduría. Le enseñamos a ser productivos, a ser empáticos. Le enseñamos lo que es la sinergia, el espíritu crítico. Le enseñamos a valorar la vida en su justa dimensión. Resultado, mis 4 hijos están en los caminos de Dios. Mis 4 hijos son profesionales. Hay uno que es un gran emprendedor que trabaja para una firma internacional. Tiene una empresa local. Le dijo a su hermano que trabajaba para una red de supermercados, la más grande de este país. Le dijo, ven para acá. Y él estaba muy cercano del jefe, del dueño del supermercado. Dijo, ven para acá, yo te quiero conmigo en mi empresa. El otro, el tercero, también un emprendedor con una visión clara de la vida. Y la más pequeña, de igual forma, casada recientemente, soy abuelo, pero sobre todo que están en los caminos del Señor, le temen a Dios. Pero no solamente ellos, sus compañeros que estudiaron con ellos también han obrado de igual forma, son líderes influyentes. Da resultados. Lo que estoy diciendo es que se debió conceptualizar el proyecto, se debió ponderar, analizar bien y usar la sinergia en el sentido de que no fue un trabajo solo, fue un trabajo en equipo que involucró necesariamente a los padres. Los padres involucrados, revisando el trabajo. Entonces eso se puede extrapolar, eso se puede llevar a una dimensión más grande. Tú le debes enseñar música, música buena. Mis hijos son músicos, además de empresarios, saben idioma. Es decir, pero perdonadme, a lo mejor estoy siendo pretencioso al colocar pero son los ejemplos de vida a mis hijos. No, pues son los ejemplos de vida de lo que tiene resultados correctos. Sin lugar a dudas. Entonces uno tiene que decirlo. Sí. O sea, no es una pretensión ni es una alabanza propia, pero sí es un ejemplo. Sí, y debemos ver los ejemplos buenos. Los ejemplos malos están ahí. Sí, así mismo. Y hay que promover las cosas buenas. Y son la gente que tengo, los seres que tengo cerquita de mí. Pero lo mismo he hablado de otros que son médicos, son ingenieros, son personas productivas que desarrollan una labor en pro de su país, aman a su país, que eso es importante. El nacionalismo no se puede perder, el amar a su nación. Entonces, con esta globalización... Es que eso va en paralelo. Sin lugar a dudas. Tú tienes que tener un principio de vida para poder enarbolar esos principios también de soberanía, de nacionalismo, claro, de, por ejemplo, en este caso, de dominicanidad. De identidad. Porque no puede ser una cosa para decir, para estar en el medio y estar en la bulla. No. Eso es falso. Y cuando tú comienzas a engañarte a ti mismo, ¿cómo no engañar a los demás? Sí. Procuré no solamente eso, que amaran a su país y que fueran de turistas fuera del país. Para que vean las diferencias. Que fueran, sí, que de turistas. Sí. Ellos nunca ambicionaron vivir en Estados Unidos. Hay jóvenes que de chiquitos quieren vivir en Estados Unidos. Sí, porque ven el sueño americano. Sí, no, y de que de allá tú vienes con los tenis nuevos, con la camiseta, con las cosas, con los colores, que te hace de dinero, que viene con ven la ilusión de la vanidad. Y no, un sueño que tú no creaste, pero ¿por qué no pensar en tu país? Y hacer un sueño de cambio para tu país. Pero volviendo al punto, la política de Estado, sí, es decir, los gobernantes realmente tienen una visión clara. No, es que hay mucho apresuramiento. Tú tienes, por ejemplo, los niños de los semáforos. Explíqueme. ¿Es que acaso el gobierno del Estado no tiene la capacidad para poder regular esto? Claro que lo tiene. Lo que pasa es que involucra a los padres y a aquellos que llevan a esos niños a esos lugares. Para vivir de ellos. Eso es explotación. Explotación. En el buen sentido de la palabra. Sí. Es decir, que son muchas cosas, Willy, la gente, ¿por qué no lee la Biblia? Alguna gente porque teme a que le digan verdades
otros porque son apáticos, u otros porque sencillamente eso lo que me va es a adoctrinar en algo que yo no quisiera. ¿Por qué la gente lee la Biblia? Primero es un libro negro usualmente. Sí. La gente como que le coge miedo. Lo que pasa es Por que... lo denso quizás. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así, aun cuando ya hay Biblia de muchos colores. Claro. Lo que pasa es que la Biblia te enfrenta a tu realidad. El tema que menos le gusta hablar al individuo, al ser humano, es de la muerte. Y esa es la palabra que más se menciona en la Biblia, la palabra muerte. Ahora, si te habla de la muerte, la Biblia no se queda ahí, te va a dar una salida. Hay otra palabra que también se menciona mucho, es la palabra vida. Sí. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la salida. La Biblia se busca a veces cuando algún familiar muere, sí, para que la lean y digan que está en el cielo, aunque sea de forma infundada, no de forma real, ¿no? Pero la Biblia es quien da el origen de la muerte. El origen. Y si del origen, del antídoto. Claro. Porque cuando tú descubres el origen de un virus, tú también descubres rápidamente la vacuna. ¿Ya? Entonces la Biblia te dice a ti que el problema de la muerte no vino por un asunto físico, sino por un asunto ético. Ético, moral. El hombre desobedeció a Dios. Lo que pasa es que la gente dice, ¿cómo? ¿Por un árbol? No. Allí hubo un asunto cósmico, una rebeldía cósmica de alguien. Es un símbolo, el árbol es un obviamente, símbolo, y que quería ocupar el lugar de Dios. Se trata de un asunto de lucha de egos, ¿verdad? El único ego correcto es el de Dios, el único, en el sentido de que Él es quien puede decir, mi nombre es yo soy el que soy. El libro de Isaías dice que sería un acto de injusticia de Dios relegarle su gloria a otro ser. Dice, yo soy Dios y mi gloria no se la doy a nadie. No es por pretensión de Dios, es que sería un acto de injusticia de Él relegar su gloria a otro ser. ¿Por qué? Porque todos los seres son aprehensibles, todos los seres son agarrables, se pueden absorber, pero Dios no. El único que puede aprehender a Dios en su sentido eterno, infinito, invisible, es su revelación, o la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Por eso Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Es un asunto de aprehensión. Son tan grandes los dos que se pueden aprehender los dos. Decía un amigo mío, un amigo mío periodista, un buen amigo y mejor periodista, en una columna en estos días, él ha presumido siempre de decir que es ateo, que no cree en Dios, que eso no existe, que la materia, que la ciencia, que cuanto decía en una de sus columnas, estoy viendo tanta descomposición que estoy por creer en Dios. Wow. Yo lo llamé y me dijo, yo sé para lo que tú me estás llamando. Wow. Porque él sabe que yo lo leo. Le dije, hablamos después. Yeah. Y eso me hizo incluso hasta reflexionar de una verdad. No es porque sea religión, porque mucha gente lo confunde con el tema religión, con el tema de ir y sentarse en un sitio y cantar y predicar y orar y todo esto. No por eso, sino porque te hace ver que hay algo mágico, por así decirlo, algo que te lleva a una verdad y a una realidad. Aquí se predica, se habla, se personifica bondad, amor, comprensión, paciencia, todas las virtudes. Por el otro lado, tú no sabes, para no comenzar a hacer una enumeración. Entonces, si esto te presenta una carta de buena convivencia a final de cuentas, ¿por qué ir por el otro lado? Eso yo creo que fue la reflexión que hizo el amigo mío. Yo pienso que... Oye, a mí me dejó, me impactó, perdón. y me puse a pensar mucho en eso y a hacer esta reflexión. Es así, Willy. Completamente. Dijo un pensador, el doctor Martin Lloyd Jones, que si al diablo lo podemos vencer en el campo del sentido común, venzámoslo. Lo que usó tu amigo periodista fue el sentido común.
Pues el sentido común nos va a revelar a Dios, sin lugar a dudas. Es decir, él se dio cuenta que la maldad no podía venir como una especie de carambola, porque el mal nos tiene que mostrar precisamente que hay una lucha espiritual, o el flagelo del suicidio. ¿Tú crees que es un asunto humano? Solamente. Sí. Ahí intervienen 3 voluntades en el asunto del suicidio. La voluntad del individuo, la voluntad de Satanás y hasta la de Dios. ¿Y por qué la de Dios? Porque Dios retira. Hay una gracia común de Dios, una gracia preservadora, donde el individuo teme por su vida y ama su vida. Cuando usted perdió ese instinto de conservación de vida, es que Dios se ha distanciado. Y si Dios se distancia, hay un príncipe del mal que está esperando para tomar tu voluntad y tu conciencia. Pero el individuo no es inocente, porque el individuo intencionalmente va a tomar su voluntad para su autodestrucción. Es el primer elemento. Sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, pues, si esa reflexión lo condujo a Dios. Yo no sé si lo condujo, pero a mí me hizo reflexionar, aún yo siendo una persona de fe. Sí. A mí me hizo reflexionar. Bueno, te miró a ti como referente. Sí, bueno, a lo mejor. Sí. A lo mejor. ¿Qué son las Olimpiadas bíblicas? Porque yo entiendo que en una situación de estos, esos son momentos importantes para una sociedad. Sin lugar a dudas. Qué buena introducción, qué tremenda conversación hemos tenido en el sentido de ver la panorámica social. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Entonces, esa es la otra parte. Esa Olimpiada bíblica la venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Esto que está aquí, de estudiantes de diferentes lugares del país, de los colegios más destacados de Santo Domingo, donde los directores en un punto de su historia entendieron que eso era necesario. Ahora, como tenemos un colegio que Dios ha ido bendiciendo, pues quisimos hacerlo de manera individual, el colegio en sí, y tomando un tema muy complejo y muy difícil. ¿Cuál? El suicidio. En los jóvenes, que muy, 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 muy serio, muy severo. Claro, y ha venido de anillo al dedo. ¿Por qué? Por la tragedia en Texas, la tragedia en Columbine, inexplicable. Dijo el presidente Donald Trump en su momento, en un acto efectuado en Las Vegas, dijo, un acto de pura maldad. Yo estaba escribiendo el libro La Nobleza de Dios en ese momento y así me lo escribí. Pero 2 días después él dijo, no, un acto de demencia. ¿Por qué ese cambio en el presidente Donald Trump? Porque esa sola expresión, un acto de pura maldad, implicaba una visión del tema, correcto, pero él se dio cuenta que políticamente no era correcto por asunto de las armas en los Estados Unidos. Cambió rápidamente. No, fue un acto de pura maldad, porque que lo hizo consciente de lo que estaba haciendo. Claro. En las Olimpiadas estamos compartiendo el libro La Nobleza de Dios. Jovencitos de 5º de primaria y de 6º de primaria, y también jóvenes, obviamente, de bachillerato, se han leído este libro 2 y 3 veces. Un libro tan denso. Ahora, ¿qué han aprendido? Lo que necesitan saber los jóvenes de nuestra nación, lo que debería ser política de Estado. Te voy a confesar algo aquí a ti y a la nación, si tú me permites. Claro. Yo debí de estar hablando con el presidente Danilo Medina. Tengo que cuidarme hasta para no llorar. Alguien me iba a llevar a su habitación porque le dije acerca de la trascendencia del tema del suicidio. Eso fue en el mejor momento del gobierno de Danilo. Y alguien muy cercano a él, mi amiga, me dijo, yo le voy a llevar a usted y yo quiero que usted entre a su habitación y hable con él. A lo mejor estoy pasando indiscreto, pero creo que es pertinente por el bien de la nación. Porque yo le debí proponerle una visión clara de la vida a él y que el gobierno, como política de Estado, trabajara en lo relacionado con la salud mental para prevenir los suicidios. Y mire usted, muy cercanito a él, ya van 2 que se han suicidado, ¿verdad? Es decir, que a lo mejor pudimos prevenir eso si nos hubiésemos juntado. Nunca se dio esa reunión con el presidente, que ahora está en una situación muy compleja, muy incómoda, muy difícil. Entonces,
ante esta visión de la vida, se ha entendido sabio trabajar con los adolescentes y con los jóvenes para que ellos primero puedan identificar el flagelo, el mal. Entonces tenemos que conceptualizar lo que es suicidio y quiénes cometen suicidio. En la universidad, en una maestría, me di cuenta que abogados, fiscales y jueces no saben lo que es suicidio. Pero peor todavía, pastores no saben definir el concepto suicidio. No es una persona que se quitó la vida. Sí, pero confunden suicidio con inmolación. Sí. Oye, Rudy, confunden suicidio con accidente. Es decir, el hecho de que una persona con llamada demencia que se quite la vida, el demente no se quita la vida. Eso no se puede tipificar como suicidio, porque el elemento voluntad es determinante para que pueda ser tipificado como tal. Claro. Si no existe el elemento voluntad, no se tipifica como suicidio. Entonces, estos chicos han aprendido esto, han aprendido el poder de las ideas, han aprendido de los juicios de Nuremberg. Óyeme bien, cuando los seguidores de Hitler que fueron llevados a ese juicio dijeron, ¿y qué compasión se podía tener con un individuo que a mí me enseñaron que era una rata? Entonces, ¿por qué el juicio de Nuremberg? ¿Por qué se habla aquí del juicio de Nuremberg? Precisamente se habla de esto porque las ideas tienen un poder muy grande en la determinación humana. Claro, entonces hay un capítulo que habla del poder de las ideas. La formación de la personalidad. Se habla del caso de Jim Jones. Ellos conocen la historia en Guyana, de Jim Jones, conocen los casos ya mencionados de Columbine. Ellos saben que no puede existir un gobierno nazi sin un evangelio nazi. Es decir, que hay que lavar el cerebro. Ya ellos saben. Ellos saben que lo legislado no se debate. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo que está establecido en la ley no hay por qué debatirlo, ¿verdad? Lo que Dios dice que es legislador y juez no se debe debatir. Dios dice, no matarás. Entonces usted no puede dar acepción o eximente de justificación al tipo penal del suicidio. No puede dar eximente de justificación. Pero resulta que hoy en día hay religiosos, pastores, que están diciendo que si una persona se suicida, va directamente al cielo. La teoría de los suicidas musulmanes, de que se inmolan y van directamente al cielo y allí van a tener, lo están esperando en una gran vida. No, pero no son de eso, porque ese es un suicidio religioso. No, pues digo para ponerlo en el contexto de lo que piensan algunas. Sí, pero Rudy, tú sabes que en el caso del musulmán, cuando una persona se inmola, lo tienen como héroe. Ahora, cuando se suicida, lo tienen como una persona despreciable y quitan su fotografía de la sala. Yo me refiero a pastores famosos de República Dominicana y del mundo que en eventos internacionales le han preguntado, si una persona se suicida, ¿qué pasa? No, si es cristiano, se va directamente al cielo. No, usted está motivando, porque lo que usted no censura, usted lo motiva. Usted está tratando de dar un consuelo a esa familia, pero es un consuelo infundado. Falso y peligroso. Y peligroso. Tú sabes que el libro Judas el Calumniado, a Juan Bosch le escribió el prólogo un amigo de él. Y entonces en el prólogo dice él, mucho te lo agradecerá la familia de Judas. Como queriéndole decir, oye Juan Bosch, el libro que tú estás escribiendo como que carece de sentido, solamente tiene un valor hipotético, porque era una apología a Judas. Mucho te lo agradecerá la familia de Judas. Entonces esos pastores también por igual. Lo que pasa es que en Estados Unidos 39,000 personas se suicidan cada año y se cree que la mitad en el sector cristiano. Entonces ya debe de saber cómo están esas comunidades cristianas evangélicas y religiosas en sentido general. ¿Y si tienen mensajes como ese? Lógicamente, porque lo que tratando de buscar un consuelo, porque a veces son hijos de pastores. El hijo de Rick Warren, de La Vida con Propósito, se suicidó. El hijo del pastor Hunter, en la Florida, fue consejero de Barack Obama, también. Es decir, que estamos hablando de una situación tan tétrica y crítica. Ahora, ¿qué hacemos con estos muchachos en la Olimpiada? ¿Cuándo son las Olimpiadas? El día 1, día 2 y día 3 de este mes de junio. Va a ser algo espectacular. Se van a transmitir a través de las redes virtuales, pero ya hay 2 cadenas que van a tomar estas Olimpiadas y las van a transmitir en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno.
Es decir, que después, ¿verdad?, en una postproducción, les ha interesado tanto que quieren hacerlo como una especie de temporada para prevenir el flagelo. Y no solamente el flagelo del suicidio, sino el flagelo de la masacre, porque a la masacre le antecede el suicidio. Sí. Es decir, el individuo que se atreve a hacer eso es porque ya determinó que su vida no vale nada. No, vida no y vale está nada. dispuesto a perderla también. Sin lugar a dudas. Willy, qué bueno conversar contigo. Uno, no te voy a decir que renueva su fe, pero la fortaleza. Gracias por este conversatorio y espero que el público que sigue Oye País la haya podido disfrutar como yo la he disfrutado. Lo que hemos dicho aquí no tiene ningún sentido de adoctrinamiento, ni mucho menos, sino normas de vida, que uno se la transmite a los demás en el entendido de que le va a servir para su vida y para los suyos. Gracias, Willy. Gracias, Rudy. Siempre un honor. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por haberme acompañado en este conversatorio con el pastor Willy Bayonet. ¿Ustedes quieren saber quién es Willy Bayonet? Denle para atrás y repitan este programa. Gracias por su compañía. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El Kremlin advirtió de que el embargo parcial acordado por la Unión Europea sobre las importaciones de petróleo ruso afectará al mercado energético mundial. Estas sanciones, desde luego, afectarán a todo el continente, a los europeos y a nosotros, y a todo el mercado energético mundial, manifestó el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. La cifra oficial de muertes por el huracán Ágata subió a 11 en el sureño estado mexicano de Oaxaca, mientras que el número de desaparecidos creció a 33, informaron las autoridades mexicanas. Lamentablemente, informamos que Oaxaca está de luto, declaró el gobernador de ese estado, Alejandro Murat, en una videoconferencia desde el Palacio Nacional. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con los fabricantes de fórmulas infantiles, mientras su administración trabaja para aliviar la escasez nacional mediante la importación de suministros extranjeros y el uso de la ley de producción para la defensa a fin de acelerar la producción nacional. La Casa Blanca dijo que Biden asistirá a una mesa redonda con los fabricantes By Heart, Book Australia, Recruit, Perigo y compañía y Gerber. El juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Bernard Sainville, ha nombrado al juez Walter Wesser al frente de la investigación del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Con este nombramiento, es el quinto juez de instrucción a cargo de este caso tras la renuncia de Merlin Belaver, así como el juez haitiano Jean-Wilner Morin, uno de sus predecesores en el cargo, quien alegó razones personales menos de una semana después de su nombramiento. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Mañana a esta misma hora los convoco para juntos analizar los temas noticiosos nacionales e internacionales a través de aquí, de Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.